Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 4:30, exacto, en vivo y en directo estamos empezando la teleentrevista de este lunes 22 de marzo. Hoy queremos conversar acerca del síndrome de Down, una condición que tienen muchos niños en nuestro país. Ayer fue el día del síndrome de Down y bueno, hay harto que hablar, ¿eh? Vamos a tener una interesante invitada que en cualquier momento va a estar con nosotros para que nos ayude a comprender cómo es la realidad de estos niños en el Chile de hoy, el impacto que en ellos ha tenido la pandemia. Ya son momentos difíciles, un contexto especial, diferente, que ha tenido implicancias en todo, ¿eh? Ya, y con motivo justamente de la conmemoración del día de ayer, queremos examinar con más tiempo, con más detalle, la realidad que se vive en Chile con los niños con síndrome de Down. Vamos a estar con Andrea Alamán, la directora de la Fundación DANAP, quien en cualquier momento va a estar con nosotros ya para poder conversar acerca de esta realidad, la inclusión también, la inclusión en la educación y en general en la sociedad. Todavía se habla de cierta discriminación y lo concreto es que han habido avances, pero quizás todavía nos falta para aquello el rol que cumple el Estado, algunas instituciones, fundaciones, cómo está la red de apoyo también para los papás de niños con síndrome de Down, y cómo está funcionando el sistema escolar para estos niños justamente en medio de la pandemia, sobre todo. No siempre es algo auspicioso lo que pasa con estos niños, porque si bien son aceptados en algunas escuelas, también está la difícil labor de lograr una integración total con el resto de sus compañeros, con la comunidad educativa, porque son niños que son muy capaces, ¿ah? Ahí, como ustedes pueden ver en estas imágenes, juegan al fútbol, son personas muy inteligentes también. Ellos se integran a medida de lo posible y practican deporte, como vemos en esas imágenes. Vamos a estar con eso en cualquier momento. ¿Tenemos a la invitada ya? Ya, vamos a revisar el Twitter, la encuesta que teníamos en la mañana, ya que la seguimos difundiendo durante todos los programas que tiene nuestro canal. Ya, vamos a dejar eso pendiente porque ya está con nosotros la invitada del día de hoy, Andrea Alamán, directora de la Fundación DANAP. Andrea, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por conversar con Bueno, nosotros, Andrea. Ayer fue el día del síndrome de Down, ¿cierto? ¿Con qué sentido se conmemora la fecha, sobre todo por lo que estamos viviendo como país, Andrea? y comentar que es el Día Internacional, ni siquiera Internacional. nacional. ¿Qué Así que, sentido toma? mire, estamos en un sentido, yo creo, de seguir concientizando. Estos días, es cierto, el 2011 lo nombra la UNESCO para eh, valorar de parte de la sociedad aquellos grupos que todavía son excluidos, ¿cierto?, por desconocimiento, principalmente por desinformación, en donde tú bien decías ahí, ¿cierto?, que nuestros niños pueden, digamos, todo, no hay límites, como decimos nosotros. Y para nosotros eso es muy relevante porque todavía nos damos cuenta que hay un grupo de... de personas en la sociedad que nunca han tenido la suerte, como decimos, de tener algún conocido o de estar, haber sido compañero de alguna persona con síndrome de Down. Y bueno, y cuando nos toca a nosotros, ¿cierto?, tener un hijo, normalmente aún sucede que te dan la noticia de una manera muy triste en sector público o sector privado. Estamos hablando, ¿cierto?, que de manera transversal sucede, y ya se hace más difícil el camino, siendo que de verdad que nuestros hijos y las personas con síndrome de Down, que eso es una discapacidad intelectual, eh, con cariño, con amor, con estimulación, con creer en ellos, pueden llegar a ser
como todos nosotros, digamos, y son como todos nosotros porque somos todos diferentes. Y ahí está la clave, que es despojarnos de etiquetas, y nuestra campaña de los calcetines dice sin etiquetas, para convivir con la diferencia. Sí, ¿por qué se produce eso? Ya lo conversamos en alguna oportunidad, más allá de todos los avances que han habido, que no son muchos, pero sí se habla más de este tema. Ya, como tú decías, los niños logran cumplir una edad bastante avanzada. Hay harto desconocimiento, hay mucho prejuicio. ¿Quién tiene que educar acá o quién tiene que concientizar a la población de que esta es una realidad y que puede enfrentarse de una manera muy optimista? A ver, ¿quién puede concientizar? Todos. Partiendo nosotros como familia, ¿cierto? Justamente ahí sale Tamara, una de las familias monitoras, partiendo por naturalizar que la condición de nuestro hijo es una característica más. O sea, partiendo por Hoy, los propios papás, dices tú. partiendo por los propios papás, pero informados. Y ahí por eso que estamos trabajando hoy con también concientizando y haciendo alianzas digamos, públicas también, con este caso el programa Chile Crece Contigo, para que ningún padre ni madre que recibe un hijo con síndrome de Down se sienta solo y se sienta que es el único que le ha pasado esto, y sin información. Ahí creemos que es la clave. Por lo tanto, ¿quién? Partimos la familia, pero por supuesto, con un trabajo conjunto en donde cada uno haga bien su pega. Los roles son muy necesarios, que cada uno, no puede ser que una encuesta que hoy día estamos ¿cierto? Entregando, o sea, digamos, estamos difundiendo, para identificar cuáles son los temas que nosotros cuando hacemos capacitación a los centros de salud, sepamos qué contenido les interesan. Y resulta que cerca del 99% nunca ha tenido que dar la noticia, y si le tuviese que dar, no está preparado. Y eso no puede ser, porque el síndrome de Down es una característica biológica del ser humano como especie, entonces es una ignorancia pura, y eso tenemos que cambiarlo. Y también, digamos las cosas como son, nosotros si bien no hemos estado, ¿cierto?, como fundación no tenemos ningún color político, pero sí siempre estamos en la lucha de la necesidad de visibilizar la discapacidad. Y esa palabra, discapacidad, hoy, por ejemplo, no está en nuestra Constitución. Y nosotros creemos que es muy importante que hoy, dado cierto lo que viene, integremos conceptos bien definidos, acotados, pero bien definidos, tal como muchos candidatos a constituyentes de distintas ¿cierto? Visiones políticas, pero que tienen la bandera de lucha por la discapacidad, puedan reforzar conceptos y ideas claves, porque hoy nuestros niños no están para nada incluidos en muchos de los servicios básicos, y muchos de los niños, por ejemplo, hoy día no pueden acceder ni a estimulación temprana, tienen topes ¿cierto? En sus bonificaciones, no tienen acceso a las salas de estimulación que existe ¿cierto? Por programas, digamos, de gobierno, como el FIADI, y finalmente, si bien ahora algunas comunas están empezando, creemos que eso no puede ser, porque la estimulación también es un complemento relevante para las familias de manera de empoderarse. Así que bueno, como fundación hacemos ese rol. Hoy lo máximo que podemos, ¿cierto?, es dar la bienvenida, felicitar, que se sientan en comunidad, en tribu, empoderar. Sacamos una guía maravillosa junto a profesionales, y que hoy también está en la página web de nosotros, de más de 52 páginas. Si la pueden ver, www.fundaciondaunap.cl, la encuentran gratis abajo en documentos de interés, para aclarar las dudas principales y solamente pensando en Sí, preguntas claves que tenemos las familias. Entonces, en la Escuela para Familias también estamos empoderando, damos la bienvenida en programas de bienvenida, y hacemos trabajos conjuntos público-privado. Nos han llamado también empresas a raíz de esta campaña, de los calcetines cambiados. Por ahí va a salir ahí algunas sorpresas también
probablemente durante el 31 de marzo, atentos ahí a nuestras redes, porque hay muchos que se han querido Sí. sumar para Andrea, seguir visibilizándonos. Dime. ¿a quiénes representa? ¿A cuánta gente representa la fundación? ¿Cuáles son los objetivos que tienen a mediano plazo? Bueno, nosotros hoy damos la bienvenida a todo Chile, Ya. porque tuvimos que revisar protocolos en pandemia y nos dimos cuenta de la necesidad de, de acudir al llamado de todas las familias, aun cuando nosotros no teníamos sede en todas las regiones, pero revisamos, nos reinventamos, incorporamos conceptos de innovación social y finalmente llegamos con nuestras familias monitoras, que son claves, a todo Chile. Y aproximadamente bueno, tenemos 50 familias monitoras, más de 200 familias visitadas el año pasado, y en total, como beneficiarios, somos más de 750 familias que en distintos programas, entre programa de vida en comunidad, que es compartir entre pares, en comunidad, en tribu, escuela para familias, que son los talleres y las tertulias que hicimos el año pasado durante todos los miércoles, de pandemia para seguir aprendiendo, más las visitas del programa de bienvenida, más de 750 familias. Los felicito, porque cumplen una gran labor. Conozco algunas personas que trabajan con ustedes y están mirando esta realidad de otra manera. Hace tiempo que lo hacen y quizás es una señal para la autoridad. Tú me nombraste hace poco algunas falencias que habían. ¿Por qué esto parece que no es prioridad para el Estado de Chile, para los sucesivos gobiernos? Acá nosotros nos comunicamos con ustedes, sabemos la realidad del Instituto Down acá, pero acá no vemos con una actitud muy proactiva ni al Ministerio de Educación ni al Ministerio de Salud. Mira, yo creo que principalmente por eso que nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, allá en Biobío está, ¿cierto? Camila Espinosa, está Caro Rebolledo, muy activos y también tienen un grupo ahí activo de familias monitoras y un chat, que ese es el espíritu. Y yo creo que aquí lo importante es pensar primero que todo en regiones en donde muchas de las familias que nos llaman tienen una realidad totalmente distinta. De hecho, sin ir más lejos, muchas de nosotros como fundadoras somos de región, que bueno, hoy coincidentemente estamos en la región metropolitana, eh, pero somos de distintas regiones. Y aquí la visión es, como organización, primero que todo, tener claro que este es un desafío transversal, independiente del nivel socioeconómico, independiente, ¿cierto?, del nivel sociocultural, de socioeducación. Aquí es transversal. ¿Y cuál es el desafío que yo veo? ¿Por qué a lo mejor, como dices tú, no está difundido? Porque hay desconocimiento. Principalmente hay desconocimiento en esta materia de cómo incluir a las personas, ¿cierto?, con algún tipo de discapacidad intelectual. Y lo que se llama son adecuaciones, ¿cierto?, especiales que se requieren también para discapacidad física, discapacidad, ¿cierto?, intelectual. Nuestros hijos tienen un proceso ¿cierto?, de integrar alguna información de manera un procesamiento más lento. Pero qué importante hoy es aceptar los distintos ritmos, porque todos tenemos distintos ritmos. Entonces, el llamado a la diversidad y el Estado finalmente independiente del gobierno, yo creo que no tiene la obligación hoy de hacerlo, porque a lo mejor todavía no incorporan la palabra discapacidad dentro de su necesidad, pero somos más de 3 millones de personas. Es que ¿sabes lo que Por pasa, lo Andrea? tanto, Mira, diste en el clavo con algo que conversabas hace unos minutos. Esto de conceptualizar de buena manera, de dejar esto en la Constitución, a lo mejor ahora que se está trabajando en eso, porque la autoridad política, lo que uno puede leer y se ha difundido por parte del Senadis, por ejemplo, prácticamente todos los años cambian los conceptos y nos llegan manuales. Un año nos llega que se dice de esta manera, al otro año no, corrija lo siguiente, ni se le ocurra decirlo, ahora se dice así. Entonces no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en lo más básico, Andrea. sí, bueno, ahí también yo creo que lo que sucede es que han habido también muchos estudios que van profundizando
para bien, ¿cierto?, de nosotros como familia y de nuestros niños, ¿cierto? Tenemos familias de niños de recién nacido y prenatal, hasta familias, ¿cierto?, que ya son familias monitores y tienen sus hijos de 11 años, 12 años, 8 años, por ejemplo, en mi caso, nuestra Antonia. Y hay conceptos asociados a estudios que van como evolucionando, Se van porque actualizando. claro, el cerebro es plástico, por lo tanto, el neurodesarrollo nos va mostrando que no hay límites y que de verdad todo es posible. Entonces, eso demuestra que efectivamente hay un tema de concientizar respecto a los conceptos, como bien dice también una de nuestras directoras, que es periodista, Paola Guzmán, y de hecho Caro Arroyo también es periodista de Bio, y siempre nos dice que es importante concientizar, pero sin miedo, porque uno puede preguntar a la familia, con naturalidad, como decimos nosotros. Nuestra misión es acompañar y empoderar con orgullo y naturalidad. Sí, tienes síndrome de Down. ¿Tienes alguna duda? Yo tampoco sabía cuando nació mi hijo, pero aprendamos juntos. No te voy a castigar, no me voy a enojar contigo si ustedes lo dicen de mala forma, pero preguntemos. Qué importante es aprender del otro y, ¿cierto? Sin ir más lejos, preguntar, como se dice, preguntando se llega a Roma. O sea, podemos llegar a todos lados si queremos eh, valorar la diversidad, aprender de la diferencia, entender, ¿cierto?, que las familias con niños y personas con discapacidad, si no tenemos el apoyo, los facilitadores y nos encontramos con barreras, efectivamente, emocionalmente, desde la salud mental, se nos hace muy difícil el camino. Entonces, esto es como si cada uno hace bien su rol, de preguntar, de informarse, desde el yo no sé, porque el chileno también muchas veces tiene vergüenza de decir yo no sé. Y eso Sí. esa vulnerabilidad tiene que cambiar en nuestra sociedad exitista. Entonces, fíjate que nuestros niños nos han enseñado la relevancia de valorar que todos somos un constante aprendiz. Y si estamos aprendiendo, no importa que tú hoy no sepas cómo se dice, pero podemos preguntar. Y sin ir más lejos, claro, nos han llegado muchas preguntas de todos lados y nosotros, en la medida de lo que podemos, si no lo sabemos, preguntamos también a expertos, porque tenemos eh, Círculo de Profesionales App, ¿cierto? Este grupo que trabajó acá, y hacemos trabajo en alianza. Hoy en día sí se trabaja, no se trabaja solo, se trabaja en equipo, se trabaja de manera multidisciplinaria. Por lo tanto, el desconocimiento, el de si yo no sé, no voy a decir que no sé, creo que eso es lo más importante que sucede en los distintos ministerios, en los distintos colegios que no aceptan a niños con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad. Las familias también no creen en sus hijos, digámoslo las cosas como son, muchas veces, por lo tanto, no hay una visión de crianza inclusiva y los sobreprotegen. Yo aquí, en el fondo, quiero ser como súper integral en la visión, por eso que estamos en la Escuela para Familias, porque hay muchas familias, por ejemplo, que no dejan salir a su hijo. Hoy, bueno, estamos hoy en pandemia, obviamente es distinto, tenemos que tener más cuidado con eso. Pero muchas veces no, por el miedo. Y resulta que a los 18 años, ¿cómo va a haber inclusión laboral si nunca han salido de su casa? Nunca han salido con los padres, vacaciones, aunque sea a la plaza, a la esquina, no les han dado tareas en la casa de autonomía, les hacen el comida, el pan, les dan la comida en la mano, en la boca. Tantas cosas que como Fundación DAUNAP hemos ido despojando de mitos, y hace 4 años, 2016, increíble cómo, ya van a ser 5, cómo muchos de estos conceptos parecían tan básicos. Todavía me acuerdo cuando me toca hacer como una charla en una universidad, eh, y les pedí fotos a muchas familias para hacer la charla de cosas que hacían solo sus niños, de bebé, y no sabían qué mandar. Y de repente empezaron a mandar fotos tomando mamadera solo, tomando la cuchara solo, tomando la muñeca, tomando... Y en realidad eso es, ¿cierto?, la crianza que Hay nosotros... que criar a estos niños, acercarlos a la normalidad del resto, no tratarlos como enfermos. Tal cual, porque esto no es una enfermedad, Sí. esto es una característica más. Insisto, muchas veces es por desconocimiento. Aprendamos, preguntemos. Y obviamente
más que la normalidad, yo ahí a lo mejor apuntaría a la naturalidad y a potenciar las habilidades. Y si nos damos cuenta, eh, es finalmente la educación de hoy que debiese ser potenciar habilidades, ¿cierto? En países avanzadísimos como los países nórdicos, que saben tanto de educación y tanto nos han enseñado, eh, es así, potencia las habilidades más que las debilidades. Entonces, esa es la invitación a la familia, esa Sí, es la invitación a una persona que quiere contratar a alguien y dice, por miedo, ¿sabes qué? No sé si vieron esa campaña que sacó una nueva canción de Sting, increíble, una campaña de inclusión laboral, que es una cadena, ¿cierto? Que un panadero o un repostero contrata a una persona digamos, adulto con síndrome de Down, y se va generando una cadena maravillosa en donde, como tuviste accediste, ¿cierto?, a esa posibilidad, se te fueron abriendo otros espacios de trabajo. No esperemos a que nuestros hijos cumplan 18 años, no esperemos a que nos obliguen a las empresas a tener que contratar a alguien, por la inclusión. Esperemos a que vamos aprendiendo, vamos entendiendo que la diversidad puede ser la clave incluso en tu empresa, ¿cierto? Más que esperar la persona perfecta, es pensar a lo mejor qué cargo podemos integrar Andrea, a alguien que tenga esta visión. sí, Dime. en materia de inclusión, que sabemos que es un concepto que engloba mucho, porque está la inclusión laboral, la inclusión escolar, la inclusión que uno pide en el transporte y la que uno le pide al resto, a los compatriotas, a los chilenos. ¿Hemos mejorado en ese aspecto? ¿Esto se da en círculos muy cerrados o al contrario, tú ves un avance en materia inclusiva, de aceptación, de inclusión, de integración? A ver, es increíble, pero a ver, voy a hablar como desde madre. Ya, Si es que si es que yo identifico una de las... Todos tenemos alguna misión en esta tierra. Cada uno sabrá si la habrá encontrado o no. Pero si yo identifico, por ejemplo, la misión que tiene la Antonia o cada uno de los hijos, ¿cierto? Independiente que tienen con o síndrome de Down, ¿cierto? Difundir un mensaje y así, en círculos, ¿cierto? Se van expandiendo en distintas, digamos, desde el núcleo familiar hasta, ¿cierto?, los círculos más cercanos y luego ampliándose. Por lo tanto, las personas con síndrome de Down, las personas con discapacidad, creo yo que cuando te toca conocer a uno, te vas dando cuenta que vas aprendiendo cosas. Entonces, las personas, ¿cierto?, que tienen algún tipo de discapacidad, le enseñan a otros a aceptar esa diversidad y eso es inclusión. Obviamente no solamente decirlo, sino que inclusión es, por ejemplo, cuando tienes un compañero en el colegio que tiene síndrome de Down, hacer el esfuerzo como familia de invitarlo a la casa y preguntarle a la madre, ¿qué le gusta comer? ¿Hay algunos, preguntarle naturalmente, ¿hay algunos cuidados que tengo que tener? O si quieres, acompáñame tú las primeras veces para que veamos y yo aprenda juntos. Y así nuestros hijos juegan y luego ya quizás puede venir solo. O lo mismo, si yo tengo que incluir es el concepto de darle espacio a todas las personas, diferentes o no a ti, porque somos todos diferentes. Yo a ti soy muy diferente, independiente que no tengas síndrome de Down, ¿cierto? Entonces ahí la relevancia de, creo yo, que la inclusión, hemos ido avanzando desde mi vereda, que yo observo, porque me ha tocado. ya. Ojalá que no porque no te toque, empecemos a acercarnos a la necesidad de respetarnos tal cual somos. Como dicen algunos dichos por ahí, que si cuando ya aprendamos a convivir en la diferencia, en la diversidad, a lo mejor no va a ser necesario hablar de inclusión. Inclusión es un concepto que existe porque hoy a lo mejor no somos todavía, no tenemos la capacidad o no tenemos el conocimiento o la apertura. Simplemente decir, no sé, pero quiero aprender, quiero darme la oportunidad de conocer a alguien, en mi Mm. trabajo tengo que, no sé, incluir a alguien, ¿sabes qué?
¿Y por qué no? Una persona que, no sé, le falta un brazo, una persona que le falta una pierna, una persona que no escuche, una persona que a lo mejor no puede hablar, pero sí tiene la manera de comunicarse. Andrea, Abramos esa mirada y ahí va a haber inclusión y yo creo que quiero ser esperanza, dado tu pregunta, sí, quiero dar más esperanza que nada, yo creo que tenemos que aprender en Chile mucho. lo que ustedes están haciendo es justamente difundir esto, pero están trabajando de abajo hacia arriba, porque lo que veo acá a través de la fundación y de otras organizaciones es que son ustedes, los papás, quienes tienen dentro de su seno familiar un niño con síndrome de Down, los que tratan de educar a la población, concientizarla. Yo no veo acá el Estado que haga ese trabajo de arriba hacia abajo, lamentablemente. Y por eso es que quisimos hablar con ustedes, porque están haciendo esto. En el sistema escolar, ¿cómo funciona la participación de los niños con síndrome de Down? ¿Hay algún tratamiento especial? ¿Los colegios están obligados a aceptarlos? ¿Depende del empleador? ¿Cómo funciona eso? Perdón, Depende de depende del cada... sostenedor, a eso me refería. Sí, depende un poco bien de eso, pero la ley de inclusión, ¿cierto? Y los programas PIE, por lo menos en un colegio público, no debiesen nunca decirte que no. Ya, perfecto. En un colegio privado, todavía como que la Constitución lo deja muy abierto, pero también, como creo yo, como un poco como por coherencia, veo necesario que empiecen, ¿cierto?, a abrir camino, por último, a indagar respecto a cómo poder hacerlo si no saben. Hay muchas organizaciones que se dedican a, ¿cómo se dice?, asistir o capacitar a establecimientos educacionales. Por lo tanto, insisto, si no sabes, preguntemos, pero Acércate. tenemos hoy que avanzar hacia allá porque hay muchas familias que lo están pasando mal y que saben que sus hijos pueden y no tienen un lugar. Por lo tanto, creo que no estamos todavía bien, digamos, encaminados en el mundo de educación, pero cada vez más hay interés y yo me quiero quedar con eso, de que si no sabemos, preguntemos y que ojalá el Ministerio de Educación obligue a los colegios privados, ni siquiera que les dé la obligue, literalmente. Eh, qué potente mensaje, ¿ah? Obligar para no diferenciar, mira qué importante. A ver, esto fue ayer el Día Internacional del Síndrome de Down. La presencia en Chile del síndrome de Down como una discapacidad intelectual, como una condición, ¿cómo se da en nuestro país en comparación con otros? ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Cómo se da en Chile, en diferencia de otros, la inclusión o la educación? No, los casos de niños con síndrome de Down. Ah, bueno, Chile es el país que nace más personas con síndrome de Down en Latinoamérica, Ya. ¿ya? No necesariamente sabemos el origen, tiene que ver un poco con la edad, a lo mejor de menor de 25, mayor de 35, pero no hay... Uy, perdimos a Andrea. Estaba hablando de la realidad de los casos de niños con síndrome de Down acá en Chile. Alcanzó a mencionar que efectivamente Chile es el país de Latinoamérica donde más nacen niños con síndrome de Down. Se ha avanzado, se conoce un poquito más esta realidad, pero todavía falta bastante. Creo que la perdimos, Andrea, ¿cierto? Bueno, alcanzamos a hacer prácticamente toda la entrevista, las preguntas que teníamos para ella. Hay que aceptar esto, ¿ah? Hay que incluir, ya hay que sumarse y no restarse, aceptar. A cualquiera nos puede tocar tener un niño en la familia con síndrome de Down, un hijo, un sobrino, y son chicos que son muy capaces, son muy pero muy capaces, tienen una esperanza de vida bastante alta, en contrario a lo que muchos piensan. Por lo tanto, en el día después del Día Internacional del Síndrome de Down quisimos conversar de este tema con Andrea Alamán, directora de la Fundación DANAP, a quien le agradecemos el contacto también y nos estamos despidiendo de la teleentrevista del día de hoy. Muchas gracias por su compañía, nos vemos mañana en las noticias.